que lo requieren. Estoy absolutamente convencido que el toque femenino, la habilidad femenina, es absolutamente necesario en todos los círculos sociales y empresas de nuestro país. Yo lo he vivido por más de 40 años, participando y ayudando a la creación y a la operación de los consejos de administración. Y créanme, y no es porque ustedes estén con nosotros y pues no tengamos muchos hombres que puedan defenderlo, pero créanme que son diferentes los consejos en donde hay mujeres. El ingrediente de ustedes nos hace ser mucho más sensibles a muchos temas que pasamos por desapercibidos. La verdad, la importancia de ustedes como empresarias, la importancia de ustedes como consejeras de las empresas es parte fundamental, ¿no? Así es que me voy a permitir directamente en el programa de trabajo que traemos hoy. Yo soy un simple invitado, ¿no? Y les agradezco mucho pero el grupo ha estado avanzando mucho, creo que traemos un grupo cerca de 100 mujeres, empresarias y consejeras, y me da gusto que nos sigan ustedes acompañando. Entonces, muy rápidamente ya, pues el tema de los 30 principales conflictos de las empresas familiares que ha sido elegido para que lo vayamos viendo, no es de ninguna manera una excepción a la regla en donde la mujer es un ingrediente muy importante. La mujer es la que le pone mucho sensibilidad a cómo resolver las cosas. Así es que por eso es que entiendo que el grupo a cargo de las empresas familiares, de Action Women, ha decidido ir revisando algunos de los casos. Ya en su momento les haré llegar, estamos haciendo un libro sobre estos 30 principales conflictos. Sería, creo que el libro 13. Sería el libro 13. Padrísimo. 13, ¿no? Exacto. Sería el libro 13. Pero también me gustaría escuchar de ustedes sus comentarios y les prometo hacer referencia a ellos cuando saquemos el libro. Así es que se vale dar su opinión. Muy bien, adelante, por favor. Gracias. Pues efectivamente, doctor, como lo menciona, partimos de que el 83% de las empresas en México son familiares, parten justamente de esta situación. Entonces, ayúdame, Samuel, a pasar a la siguiente, por favor. Simplemente ponerles en contexto de la importancia de atender los temas de conflictos familiares a través del tiempo, particularmente porque del 100% de las empresas de la primera generación sobreviven un 33% a la segunda generación y un 16% del 100 total solamente a una tercera generación. Entonces, de verdad el reto de sobrellevar y de atender de manera oportuna los temas de sucesión, los temas propiamente de conflictos familiares, es un tema crítico, clave, precisamente para la supervivencia de las empresas en México. El siguiente dato, por favor. Por cierto, qué bueno. Justo quería comentarles que este mes, de manera muy particular, en la firma, hemos emitido un boletín que si alguna de ustedes no ha recibido, con mucho gusto, por favor, anótenos en el chat y se los hacemos llegar. En nuestra página de internet también lo pueden descargar y en nuestras redes sociales también lo hemos emitido. Pero es muy interesante que ustedes conozcan sobre este boletín que hemos escrito particularmente en este mes, porque es un mes que tradicionalmente pensamos en el patrimonio, en la seguridad patrimonial, en el testamento. Y bueno, nuestros consultores, asesores, el doctor ha escrito ahí algunos artículos que les pueden ayudar muchísimo de referencia de cómo atender este tema de sucesión. Quizá vale la pena, Clarita, comentar que desde hace algún tiempo tenemos un boletín que propusimos de manera mensual. Ese boletín normalmente, lo llenan todos nuestros consultores. Tenemos un comité editorial bastante grande y ellos van proponiendo sus artículos y normalmente definimos un tema por mes, un tema profesional de preocupación entre nuestras empresas. Y entonces van cambiando los temas. Quizás la sugerencia es que evidentemente obtengan el de este mes, que habla completamente sobre la sucesión. Hay temas
diferentes perspectivas, ¿no? Pero no solamente trata ese tema, sino siempre tratamos algo como la parte económica, nos metemos a los temas principales de las finanzas. Tratamos de no meternos mucho en política porque hay corrientes distintas, ¿no? Y tratamos de respetar los distintos puntos de opinión, pero sí damos soluciones, ¿no? Y esa es un poquito la tendencia. Les invitamos a que se suscriban no solamente a este boletín, sino pues, a la recepción mensual. Algunos que tengo el honor de contar con su teléfono por ahí lo están recibiendo, ¿no? De manera directa. Creo que a Conce la traigo aturdida con tantos boletines que le mando, pero bueno, esperaría, ¿no? ¿No estás aturdida? A ver, ese es un tema, tú sabes, nuestro tema. Exactamente, Muy bien, así es que te leo siempre, es un tema que me apasiona. Gracias. Exacto. Yo lo sé que sí, y ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Y bueno, pues invitarlos, creo que hay manera de suscribirse a los boletines, ¿no? Entonces, si no, decirle a Dianita que lo tenga bien claro para que todos se suscriban, yo creo que vale la pena. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Nos tomamos nota sobre esto y básicamente partir en este ejercicio porque efectivamente uno de los temas que hemos visto y de manera estadística, el 85% de las empresas que tienen conflictos familiares y no los han solucionado tienen menos utilidad, que al final del día, pues una empresa se crea para generar un bienestar, para generar un usufructo, una utilidad. Entonces, cuando no se atienden detrás los temas de conflictos familiares, pues sin duda hay una reducción natural, digámoslo así, o proporcional al tamaño del conflicto de las utilidades que puede generar una empresa. Y de hecho también los invito a que lean el libro de la empresa familiar y su gobierno corporativo que producimos mi hijo, por cierto, mi hijo Guillermo Eduardo, que ya me sucedió, ¿no? En el negocio, y un servidor, y entonces nos pusimos a escribir un libro, y dentro de las cosas interesantes que él me trajo, él estudió en Harvard, es un estudio en donde de diferentes partes del mundo que prueba que las empresas familiares que logran trabajar en armonía son hasta 7 veces más productivas que las que no lo son. Entonces es muy interesante ese dato, es decir, es muy alta la tasa de desaparición, es muy alta las empresas familiares que entran en conflicto y que se vuelven improductivas por eso, porque unos empiezan a luchar con los otros, pero también es muy alta, pero aquellas que logran trabajar bien, ¿sí? Llegan a ser hasta 7 veces más productivas por diferentes razones. De hecho, la verdad es que es bien, bien interesante porque parte de lo que ustedes ven en el siguiente slide son justamente en este libro del que mencionó el doctor y que con mucho gusto también ponemos a disposición quien lo desee adquirir, pues es a través de más de 800 casos que la firma ha atendido y de pues, otras experiencias y otras fuentes adicionales, se han concentrado en 30 casos, ¿no? 30 situaciones comunes que seguramente ahorita, inclusive con la pandemia, eso no lo hemos puesto, doctor, pero seguramente con este proceso también surgieron otros conflictos que no hemos podido ver. Ya Conce está haciendo referencia a uno, ¿no? Que cuando hay gente que desafortunadamente fallece y que tiene tantos años en una empresa, pues seguramente causa ese problema, esa situación de ausencia y dolor, ¿no? Y así como seguramente son los que ustedes ven ahora en su pantalla que hemos referido. Entre ellos están, y nosotros les hemos llamado de manera coloquial, porque a veces las situaciones son así, familiares, ¿no? Batallas familiares, abuelo millonario, padre rico, nieto por dioseros. Ustedes recuerdan, fue uno de los casos que tragamos en la plática en la serie primera. Compensación abusiva del empleado familiar, empresario rico, empresa pobre, el hombre sol, que fue otro de los temas que tratamos en la reunión pasada, de emprendedor a conservador. ¿Son mis hermanos un riesgo para la supervivencia? Que si le parece, doctor, este es uno de los casos que vamos a atender hoy, que vamos a platicar hoy. Indefinición y abuso de facultades, enfrentando la adicción y la política. Se va, pero no se va. Así como el caso del fútbol, pero no llegó. Dice que se va y tú no sabemos cuándo. Va, pero no se va. La negación e inequidad con mujeres, que es otro caso que seleccioné para que platiquemos el día de hoy.
Y por ahí, bueno, la transición de la mesa de cocina al Consejo de Administración, que también es otro caso que puse hoy sobre la mesa. Entonces, pues las invito a que reflexionemos sobre estos temas. Seguramente de estos 30 casos que podemos sacar mucho hilo, traemos recomendaciones desde el punto de vista de gobierno corporativo y de gobierno de empresa familiar, algunas recomendaciones para ustedes. Pues vamos a iniciar, doctor, si le parece. Sí, estos son solo 14 de 30, ¿no? De 30, exacto. Bueno, 30 prototipos, porque en realidad cada caso es distinto y hay diferentes ángulos, ¿no? Pero sí son los que en 40 años de trabajo con las empresas familiares pues, nos hemos ido encontrando. Así es que queremos compartir la experiencia y queremos precisamente rebotar con ustedes pues, qué hicimos y cómo se resolvió. Bueno, qué hicieron las empresas y cómo lo resolvimos y cómo buscamos nuevas estrategias. Yo creo que siempre vale la pena platicar, aunque no demos nombres y apellidos, ¿no? Pero sí platicarles algunos casos que pasaron. Ay. Bueno, creo que a ustedes... pusimos algunos nombres muy conocidos, sí, pues, algunas de referencia. Las mujercitas no les gusta mucho platicar detalles. Pero... Ok, bueno, pues sin más, voy a ir abriendo algunos de los casos y voy a aprovechar, pues obviamente que está aquí el autor de este libro para que nos cuente un poquito sobre estas experiencias, estas mejores prácticas. Por favor, si tienen alguna duda, escríbanoslas en el chat. Y si hay alguien, seguramente tener disponible por ahí el micrófono para que nos puedan también compartir su experiencia si es que así lo desean. Entonces, si te parece, Samuel, vamos a empezar con el primer caso. El primer caso, doctor, es, ¿son mis hermanos un riesgo para la supervivencia de la empresa? Entonces, yo se puse aquí algunos nombres conocidos, muy conocidos, porque han salido en los medios, ha sido algo así, pero simple y sencillamente por ponernos sensibles, a veces acotarnos rápidamente a una situación. Y ahorita que nos platique, doctor, cuáles serían las recomendaciones de las mejores prácticas, me gustaría solamente poner en contexto estos casos. Uno de ellos, muy, muy conocido, muy sonado en nuestro país, que es la familia sucesora, pues, de Roberto Garza Sada, que era el dueño de Cervecería Cuauhtémoc y de la cervecería El Sanex. Aquí, una de las situaciones muy tristes, ¿verdad? Puse aquí el caso extremo de que los hijos, pues, viven prácticamente en la misma calle, sus casas están contiguas, pero no hay manera de que, inclusive no hay bardas entre las casas, pero no hay manera, lo que refieren los medios, de que ni siquiera el saludo se dirija, ¿no? Esto llevó por mucho, pues, la venta de las empresas, mucho recurso y mucho dinero peleando, ¿no? Las acciones, la formación o los temas que pudieran ahí tener. Entonces, me gustaría preguntarle, doctor, cuando los hermanos no están preparados precisamente para... pues suceder o que resulta una muerte inesperada o una situación en donde solamente hay un hermano que ha participado en la empresa, hay otros hermanos queriendo participar, ¿cuáles serían de las recomendaciones de mejores prácticas en este caso? Fíjate que este tema es bastante frecuente. También es un tema de percepciones. A veces el hermano que se queda a cargo de los negocios piensa que los otros hermanos pues no pueden y está muy equivocado. También o los menosprecia porque nunca los ha visto trabajar, ¿no? Sí, están cada quien en sus temas, pero de repente se murió el papá y todos tenemos que trabajar juntos. Todos tenemos que aprender a escuchar al otro y no nos educaron para eso. A veces inclusive el hermano mayor, siguiendo el ejemplo del papá, pues no distribuye utilidades, ¿no? ¿Sí? Está acostumbrado a que todo lo reinvierte y los otros hermanos ven que el único que gana es el que está trabajando, ¿no? O sea, te digo que hay un poco de percepciones en el tema. También es cierto que efectivamente en la familia es muy común que no se les educó para liderar la empresa. O que algunos simplemente tomaron un camino sencillo, un camino fácil, no están interesados, son artistas y agarran el camino sencillo y como siempre los mantuvieron, no tuvieron necesidad de influir. Pero cuando ven que ya no está el papá y se ven con una capacidad de decisión similar al que está trabajando, también quieren participar y también quieren ser escuchados.
pero no tienen la capacidad técnica ni administrativa necesaria para tomar decisiones. Pero hacen demasiado ruido porque tienen el mismo poder accionario que el que sí está trabajando. Y cuando, pues, precisamente se van juntando los hermanos y el sentimiento de aquellos que no han participado respecto al que sí está participando, de repente el 60% de la empresa está constituido, accionariamente hablando y en toma de decisiones, por aquellos que no han trabajado en la empresa. Y esto lo que hace es que se empiezan a tomar decisiones totalmente incorrectas. Incluso el que está trabajando en la empresa a veces prefiere abandonar la empresa, prefiere abandonar a sus hermanos y él empezar su camino solito. Y se destruyen las grandes empresas por un tema precisamente este tema de que empezamos a vernos como enemigos entre los hermanos. Algunos no nos preparamos. Efectivamente, la recomendación, Clarita, es, pues nosotros como papás tenemos dos caminos. O preparamos a nuestros hijos para eso, y es cuando hablamos de que la sucesión, y por ahí hay uno de los artículos en Boletín que me encantó de uno de mis compañeros que dice que el boletín no es un acto único, no es un acto de fe, no tenemos que esperar hasta que nos muramos como dueños de empresas. Es un proceso de capacitación y de verlos actuar mientras estamos vivos, de ayudarles a que tomen decisiones correctas y hacerlos convivir. Entonces, una decisión es dejar que los chicos empiecen a trabajar y empiecen a tomar decisiones y a convivir entre ellos mientras estamos presentes. Y no es un tema de 3 meses, es un tema de años. Sí, no quiero dar el nombre, pero sí tengo el caso específico de algo así. Hicimos con una familia maravillosa de 3 hijos, ¿sí? Un empresario que tiene varias empresas y los puso a trabajar juntos en una sola empresa, a los 3, a convivir y a romperse ahora sí que el lomo y sí, ponerse en desacuerdo, pero ya con un consejo profesional en donde habíamos varios independientes que podíamos ayudar a canalizar esas discusiones de una manera profesional. Y los chicos empezaron a aprender a tomar decisiones y a llevar las decisiones al consejo. Y el papá, que era el presidente, llegó un momento en que dijo: hijos, a ti te toca esta empresa, a ti esta y a ti esta. Y entonces empezamos a platicar, empezamos a separar, ¿sí? Y empezaron ellos a presentar en el consejo. Hoy son los 3 muy exitosos, ya el tercero, que es el más chico, ya empieza a tomar la empresa, porque además no lo fue dejando a todos así, sino fue paulatino el proceso. Y primero los capacitamos, segundo los expusimos a un proceso institucional y les enseñamos lo que es ser institucionales, lo que es la responsabilidad de informarles a otros y de comprometerse con metas, con indicadores, con tablero de control. O sea, aislamos el riesgo de la convivencia de familia respecto. También es cierto que hemos tenido casos en donde, pues, evidentemente son propietarios, pero no tienen poder de decisión similar al que están operando, a los que pueden operar. O sea, tenemos la posibilidad de que tú eres el 50% accionario, pero tienes un 40% de la toma de decisiones. O sea, tu acción puede ser diferente. ¿Sí? En algún caso, ahorita tenemos, por ejemplo, 2 situaciones. Una, cuando todavía los papás o el empresario vive y tiene a sus hijos y hay oportunidad de capacitarlos, hay oportunidad de involucrarlos en el negocio. Pero, ¿qué pasaría cuando efectivamente el fundador ya no está o no? Y la gente o los hijos que no han operado participan. ¿Cuál sería una recomendación de mejor práctica de participar en la toma de decisiones? Porque al final del día ya son accionistas, pero no son los que operan, ¿no? ¿Cuál sería una de las mejores prácticas? Bueno, yo sí los invito a que, sobre todo el que sí estudió, el que sí se preparó, a que institucionalice la empresa. O sea, el hecho de que ya no sea el conflicto entre los 2 hermanos, o sea, no nos estemos peleando como hermanos, sino haya un consejo con independientes, exacto, nos ayuda a la relación. De hecho, hay que ser bien claros con los independientes. Oye, tenemos este tema. Queremos que nos ayuden a llevarnos bien. Queremos que nos ayuden a que las decisiones que tomemos siempre sean las más convenientes para el negocio y para nuestro patrimonio, para el crecimiento de nuestro patrimonio.
¿sí? En realidad, pues hay que ser honestos con estos independientes y que ellos en realidad estén buscando que siempre exista armonía entre nosotros los hermanos, pero que la decisión que se tome es una decisión profesional que proteja mejor el patrimonio. Porque si no, como les decía, los hermanos que no tienen decisiones, o sea, que no saben, su posición más fácil es vender. Su posición más fácil es salirse del negocio, deshacerse y tener tu activo y hacer lo que quieras con tu activo. Esa es la tendencia que normalmente llevan aquellos que no tienen este apego ni este conocimiento sobre la administración del negocio, es deshacerse. Aunque muchas veces ese deshacerse implica que le quitas una parte muy importante a tu patrimonio. Yo recuerdo el caso de un grupo hotelero que los hermanos al principio, hace 14 años, sí, bueno, no me acuerdo muy bien, pero hace 14 años, murió el papá y querían deshacerse de la empresa. En ese entonces no iban a terminar pagando dinero, iban a terminar poniendo dinero en la mesa. Wow. Pero se querían separar, ¿no? ¿No? O sea, creyeron que había mucho dinero, cuando no era cierto. Hicimos el gobierno corporativo, el mayor pues lo organizamos el consejo familiar, empezamos a dejar que participara también la familia, que se filtraran, que se defendieran las decisiones de crecimiento. Hoy es un grupo que tiene 100 hoteles, que como quiera que sea, los hermanos siguen conviviendo muy bien. El patrimonio de toda la familia subió significativamente. Evidentemente, the cash is the king, ¿no? Que al final, si ustedes se dan cuenta, creo que este es justo el caso en donde de la primera generación a la segunda generación ya no sobreviven las empresas, ¿no? Porque quienes heredan ese tema son los hermanos. Algunos pueden estar operando, otros no necesariamente están operando. Finalmente también el proceso propiamente, recomendar la institucionalización. Y yo creo que aquí es donde cabe una oportunidad muy grande también para ustedes, porque la preparación de los consejeros independientes es clave precisamente para acompañar a aquellos hermanos que no se han preparado o en la empresa, que no han operado, ¿no? Propiamente en la empresa, o que no han sentido un apego particular y entonces no defienden necesariamente el patrimonio de los demás, ¿no? Así es. No sé si alguna de ustedes ha vivido o está viviendo una situación similar o conoce de alguna situación que quisieran compartirnos su experiencia. En este caso, no sé, alguna de las que haya participado ha visto hermanos, hijos, ¿no? Hijos. Donde algunos sí se preparó, otros no. Híjole, ¿y cómo le hago con aquellos que no se prepararon o no les interesa? No sé si tengan algún comentario. A lo mejor no quiero evidenciar a alguien. Mejor no lo digo. Ok, bueno. Ok, ya saben ustedes que rápidamente pueden habilitar su micrófono y con mucho gusto, pues este foro tiene voz para todas. Se vale ir comentando, ¿no? O sea, exacto. Yo creo que es el tema de la conversación, que sean conversaciones con ustedes y totalmente prácticas, y que si tienen alguna duda sobre algo que están viviendo en su familia o cosas que están viviendo con otras familias y quisieran comentar cómo hacerle, adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues este caso nos da pie precisamente para el segundo caso que traigo hoy y que justamente acaba de mencionar, ¿no? De la mesa de cocina al consejo de administración. Con frecuencia, las empresas están acostumbradas a tratar los temas de una manera muy informal, ¿no? Porque como es mi papá, mi mamá, mis hermanos, no se lleva necesariamente un orden, no se lleva atendido. De hecho, recientemente estábamos atendiendo un caso en donde justamente nos decían, pues, o sea, pues nos llamamos, nos convocamos, nos vemos frecuentemente, pero sí, efectivamente no tenemos una agenda. Normalmente vemos un tema que es el que nos convoca, pero pudiendo sacar provecho de que ya se reunieron, a lo mejor uno viajó de otro estado a lugar para verse, ya hubo una inversión de tiempo, bueno, pero como no había una agenda, no había una manera formal, ni siquiera me acordé de qué fue lo que vi la reunión pasada,
Y entonces a veces se terminan tomando decisiones, coloquialmente como se dice, en las rodillas, no necesariamente con algo formal. Como menciono aquí en el slide, la comunicación en familia es muy efectiva, es informal, es implícita, ¿no? Está condicionada justamente a esta historia, inclusive ahí hay como el respeto, ¿no? De mi hermano mayor, el hermano menor. Y la comunicación de la empresa en realidad es operativa, es explícita, es muy formal. Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre recomendaciones en este caso? Que prácticamente, yo diría que prácticamente todas las empresas empezamos a administrar en la mesa de cocina. Todos. Sí, seguramente. Y por ahí me se conectó Marichuy, pero es lo que me ha comentado muchas veces. O Conce, a ver, no me dejarán mentir, pero no tomábamos, no llegábamos, o sea, trabajábamos todo el día, cada quien por su lado y en su esquina, ¿no? ¿Y dónde tomábamos decisiones y analizamos cómo nos había ido? Pues en la hora de la cena. Conce estaba seguramente sirviéndole y Guillermo por allá en su esquina y empezaba a decir, oye, fíjate que me pasó esto. Oye, pero hazle así. Conce seguramente le empezaba a dar instrucciones, ¿no? Y aquel defendiéndose y dando sus instrucciones. Y así administrábamos el negocio. A mí me pasa. Todavía me pasa, a pesar de que la verdad es que a veces mi mujer, que ustedes la conocen, Mercedes, que hace la labor, lleva todo el CFO, ¿no? Ella llegaba, como no la veía en todo el día, y llegaba y me decía, oye, tenemos este tema. A veces de repente estaba yo cansadísimo y me sacaba los estados financieros. O sea, dices, no, espérate, no es el momento, ¿no? No es el momento de manejar mi liquidez y a quién le pago y a quién no le pago. O sea, eran las 10 de la noche, ¿no? Y me ponía cosas de temas de recursos humanos y vamos a contratar a estas gentes. Y evidentemente estaba desesperada porque quería una retroalimentación, ¿no? A esa hora, ¿no? Cuando lo que deberíamos hacer es generar nuestro consejo, generar nuestras juntas formales, dedicar el tiempo necesario, pero institucionalmente hablando, ¿no? En la medida que yo empiece a tomar decisiones en la mesa de cocina, como bien comentas, es tan informal que no tenemos acuerdos ni compromisos, que no registramos este acuerdo, no hay actas, no están las personas correctas ahí para tomar la decisión correcta. Por ejemplo, el tema de la liquidez. Oye, la persona que maneja nuestra tesorería no estaba en la mesa y sin embargo, pues mi mujer y yo decidiendo si le íbamos a pagar a tal o cual persona. Tampoco entendíamos, pues aquí sí puedes tener unos días extras y con quienes no, y cuál podría ser el impacto. Entonces, como no teníamos todos los elementos y nos veíamos forzados a tomar una decisión, tal vez la tomábamos, pero no debíamos tomarla. A la larga, el seguir trabajando, el seguir manejando un negocio en la mesa de cocina es muy grave. Y hay quienes lo siguen haciendo. Y quienes ese modelo alguna vez les funcionó y creen que es el modelo con el que tienen que seguir operando. Y realmente es muy dañino eso. Y no te hace crecer, porque no te institucionaliza. Nosotros, la verdad es que yo tengo que confesar que poner un consejo de administración en ACAD permitió que pasara yo de 40 clientes que yo podía atender a 200 y tantos clientes que pueden atender 2 directores generales adjuntos, socios directores en cada zona, socios. O sea, el hacer institucional los temas, el discutir y el que no estuvieran de acuerdo con lo que yo decía, hizo que creciéramos. En otras palabras, puede ser que aunque seas muy bueno o creas que eres muy bueno, te estás volviendo cuello de botella en la toma de decisiones. Se tiene la creencia de que institucionalizar va a implicar un costo muy alto, que va a implicar una burocracia tremenda. Pero realmente institucionalizar quiere decir simplemente dar formalidad a la relación a la toma de decisiones. Entonces, yo creo que ese es un importante tema de clarificar. Porque, al seguimiento. Exactamente. ¿A qué le llamamos institucionalizar? Llevar de la mesa de la cocina a una empresa institucionalizada, ¿no? Fíjate que, y qué bueno que lo tocas, porque a veces piensa la gente que hablar de gobierno corporativo, estoy hablando de consejeros independientes, de un grupo de consejeros independientes de 4 o 5, y estoy hablando de formar grandes órganos de gobierno y muchos comités. En realidad, gobernar es hacer que las cosas sucedan.
es tener la seguridad de que las cosas están sucediendo. ¿Sí? Un órgano que me permite asegurar que las mejores prácticas de gobierno se hayan aplicado y que éstas estén produciendo el efecto que tiene que ver con aquello que yo quería que se hiciera. Tanto para mejorar el modelo de negocio como para tener el negocio que yo quiero en el futuro. Entonces, yo puedo tener desde mi consejo directivo, desde mi comité directivo, y ese ya es mi gobierno corporativo. El director general no hace gobierno corporativo. Claro que hace gobierno corporativo en sus juntas con sus directores. Pero el tema aquí es esto que estamos diciendo, institucionalizar las juntas. Si yo hago juntas, puedo juntarme con un director, pero si yo no hago, si no aplico la metodología de juntas efectivas, que es un tema que va acompañando al consejo, que no las tenemos en la mesa de cocina. Esa metodología de juntas efectivas que implica tener un orden del día, seguir un programa de trabajo, tomar acuerdos, registrarlos, darle seguimiento, tener una relación que me permita durante las semanas asegurar que las cosas se hagan, tener un método de monitorear que una cosa es lo que yo hice, el desempeño, y otra cosa son los resultados, que no vengan a darme explicaciones, que vengan a darme resultados. Aquel que no da resultados da explicaciones, acuérdense. ¿Sí? Y entonces necesitamos resultados. Entonces necesitamos esos mecanismos para que realmente ese es el valor del consejo de administración versus la mesa de cocina. Yo en la mesa de cocina hablo y digo y no sigo ninguna metodología. Es más, no tengo una agenda. No es como primero la sopa y después el guisado. Después, en la mesa de cocina, esa es la agenda. Es el único que tiene orden. Esa es la agenda, ¿no? Y después el postre y el cafecito. Y si nos va bien un besito, pero bueno. ¿No? En realidad ese es el orden en la noche, ¿no? No llevamos orden de todo lo demás que discutimos, ¿no? Y además, ¿saben otra cosa? Que qué feo es dormirse preocupado. Porque algunos no podemos dormir. Sí, se continúa, ¿no? Continúas pensando. O sea, cuando a mí me platican cosas, preocupación, temas que tengo que tomar una decisión, y me lo estás platicando en la noche, híjole, de veras, llego hasta odiar a mi mujer. Porque me platicó esto exactamente en la noche antes de dormir. O sea, toda la noche voy a seguir pensando en eso. No voy a poder dormir bien. Posiblemente con tanto pensar llegue a una buena decisión. No sé por qué, pero en la noche... Pero finalmente en estos casos... Pero me desgasta. Claro, la recomendación puntual de verdad es separar los temas de familia para la familia y los temas del negocio en el negocio, ¿no? Así, los tiempos. En los foros. Y los tiempos, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Exacto, exacto. Aquí me gustaría, básicamente, y antes de dar repaso al siguiente tema, en estos dos, yo ya empiezo a ver por ahí así alguien que asienta su cabeza, ¿no? Y si nos dice que sí. Me gustaría preguntarle a Esperanza, si nos compartes un poquitito, porque obviamente tú tienes, si vienes de todo un entorno familiar, con hermanos, con tu esposo, con todos tus hijos, ¿cómo has vivido este proceso? Gracias, Clara. Mira, nosotros sí hemos tratado de hacer más una formalización de la administración de las empresas familiares. Y entonces sí hemos ido llevando una especie de administración profesional, tratando de que sea una administración más profesional y que todo sea pues comunicación más formal, menos del momento. Más que todo en la administración del negocio de la familia de mi esposo, pues que es donde somos socios, y pues también estamos un poco a distancia. Entonces sí se hace una formalización de los negocios. Sin embargo, digamos, hay dificultades en el sentido de que ya sí va a haber una transición o va a haber un cambio, y no hay quien se quede con el negocio de la familia. O sea, no hay nadie interesado en continuarlo. Entonces, en eso sí estamos viendo qué vamos a hacer. O sea, aunque sí hay una administración,
¿sí? Pues cuando los dueños ahorita de la empresa, que son los hermanos de mi esposo y nosotros no estén, pues entra un montón de hijos, que ninguno está interesado. De hecho, están regados por todo el mundo. Es cierto, Entonces, es cierto. Entonces va a ser complicado, ¿no? Fíjate, Esperanza, ahí, y qué bueno que lo comentas, y les invito a todos que lo comenten, porque aquí tienes dos caminos, Esperanza. Uno, institucionalizar y poner una administración profesional, y platicar con tus hijos si ellos están dispuestos a seguir manteniendo la empresa y seguir actuando como consejeros o como socios, ¿no? Cuidando desde lejos, si quieres, pero cuidando su patrimonio, ¿no? Y haciéndola crecer. Esa es una opción. La otra opción es vender, ¿no? O sea, es institucionalizar para vender. Una empresa bien institucionalizada que opera sin los dueños puede venderse. Una empresa que depende de los dueños no puede venderse. Esto es hablar de no tener nada y simplemente desaparecer, ¿no? Vender las máquinas a vender un negocio, ¿sí? Vender un negocio que funciona por sí solo y que demuestra que funciona por sí solo vale mucho dinero. Y sobre todo cuando lo vendemos con gente que le hace cierta lógica de negocio, dinámica, tiene una dinámica clara de crecimiento, le da mucho valor. Entonces, tienes estos dos caminos. Depende también de lo que piense tu familia y tus hijos. O sea, hay que hacer una especie de consejo familiar y rebotar ideas, es decir, ustedes inclusive trabajar con escenarios hacia el futuro. Hay veces la gente no entiende lo que realmente vale tu empresa, lo que puede valer si hacen determinadas cosas hacia el futuro, y se les hace muy fácil vender, porque no hay conciencia del valor. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación, hacer proyecciones financieras, hacer una planeación estratégica y entonces involucrar a los hijos y ver qué puede ser realmente de este negocio. Incluso involucrarlos en la planeación estratégica, sin pensar en vender todavía. Y después, sí, dependiendo de los resultados de la planeación estratégica, nos damos que a veces nosotros, Esperanza, tú y tu marido, por la edad que tenemos y por un poquito el futuro que vemos, tan poquito, vamos a decir, gris, no estamos haciendo cosas que le pueden hacer crecer al negocio. Pero si lo subimos a la planeación estratégica en este momento, podemos a los hijos, incluso ahí nos vamos a dar cuenta si realmente hay interés o no. Aún a pesar de que sean accionistas o consejeros. Nadie está peleado con su propio dinero. Pues estamos hablando de cuidar el patrimonio. Y si no les interesa de plano y ya nos hemos dado el tiempo, yo siempre digo, tenemos que darle elementos a la gente para repensar. Para repensarlo y no tomar decisiones que después nos vamos a arrepentir de eso, ¿sí? Y que sea su decisión porque es su futuro. Si ellos hacen crecer ese negocio y ese patrimonio, no es lo mismo empezar de cero que empezar con un patrimonio construido, porque además la cadena de valor es muy amplia. Les podemos facilitar la vida en muchos sentidos, ¿no? Pero ellos tienen que estar conscientes que tienen esos dos caminos. O esperar y vendemos y se institucionaliza, se vende y se deja en un fondo y se distribuye como sea. ¿Sale? Son sus dos caminos, pero hay que involucrarlos. Gracias. Gracias, Espe. Por ahí nos platica y nos pregunta Florentina, y ya vimos a Conce que nos está ayudando a contestar. Muy buena sugerencia. Florentina nos pregunta, ¿qué estrategia puedo llevar a cabo cuando tu familia no sabe separar lo familiar de lo laboral, ¿no? Y por más que ella platica y platica, nomás no le hacen caso. Entonces, Conce por ahí hace... Conce, ¿quieres comentar a Florentina esto que escribiste? Me pareció muy, muy, muy bueno. Es que te echa flores. Es que echa flores, gracias, pero pues hay que hacerlo. Tu audio, perdón, Conce. Sí. Sí, la verdad, cuando creo que no se escucha, digo, no fue nuestro caso, pero he tenido el caso con otros amigos empresarios, amigas empresarias en sus familias, esta parte donde la familia no escucha estas peticiones. Yo estoy a favor de la asesoría, de trabajar
con un asesor, que además es el que sabe como los procesos, porque él no trae la carga emocional que tiene la familia. Exacto, creo que justo acabas de decir algo. Entonces, ahí es donde yo creo que se pone el orden. Aunque habrá miembros de la familia que no les guste lo que se les está diciendo, pero es precisamente como esta autoridad que llega a tener el asesor, precisamente porque no tiene esta relación emocional con la familia. Yo estoy a favor de la institucionalización, 100%. Y estoy a favor de trabajar con un asesor. Así es que, bueno, yo soy una admiradora del doctor Cruz. Gracias, consejero. Fue un gran amigo, fue un gran trabajo. Lo sigo consultando, sigo resolviendo algunos temas, pero pues esa es mi opinión y lo seguiría yo haciendo definitivamente. Gracias, consejero. Florentina, sí. Perdón, es que no pasó. Florentina. Sí, yo lo que te aconsejaría, evidentemente aquí tenemos que hacer dos cosas. Los temas familiares las tenemos que llevar a un consejo familiar y los temas de negocio a un consejo de administración. Como dice Conce, es bien importante que conozcan ustedes cómo hacemos esa separación. Es de manera natural que cuando yo me estoy juntando con mis hijos y con mi marido, empezamos a tocar diferentes temas. Y no dividimos lo que son de patrimonio familiar y temas familiares de aquellas cosas que son institucionales o del negocio. Esto es siempre, todas las familias. Entonces, tenemos que entender la metodología y decir, miren, este tipo de temas, estos 10 temas, son del Consejo Familiar. Y los vamos a discutir en un foro así, en donde los miembros son un miembro de cada una de las ramas, cada uno de los hijos, ¿sí? Son 3 miembros, el papá y la mamá, y quizá un moderador. Y vamos a tratar estos temas, como es la convivencia de la familia, como es dónde ubicamos el patrimonio, ¿sí? Cómo es quién de la familia va a participar en el consejo, cómo es aquellos que vemos que tienen las capacidades para suceder a los que hoy están en el negocio, cómo es la capacitación, es la seguridad, ¿sí? Es la oficina familiar, es donde invertimos dinero. Las cosas de patrimonio familiar son muy diferentes a las cosas relacionadas con la administración de la empresa. Y no podemos mezclarlo, porque si los mezclamos, no vamos a terminar peleándonos. Entonces hay metodología atrás de este tema, una metodología muy interesante, ¿no? Entonces, como dice Conce, en realidad sí necesitas allegarte de la información básica. Ya después se seguirán ustedes solos, ¿no? Pero hay que entender qué hacer, cómo hacerlo, tomar el hábito y tener la disciplina. Y para lograr eso necesitas cierto conocimiento básico, ¿sí? Que pues a través de la práctica vas logrando el hábito y tú misma al último vas a decir, este tema es de consejo familiar, este tema es de consejo de administración, este tema lo veo con los independientes. De hecho, un buen independiente, cuando empiezan a discutir temas de familia, debería decir, oigan, ese no es un tema que tiene que discutirse aquí. Un buen consejero independiente siempre debería decir, ese tema discútalo en familia, pero no es de aquí. No es este foro. No es este foro, ¿no? Eso es muy importante. Hay precisamente lo que acaban de mencionar es la informalidad nos lleva a que una discusión familiar a veces se eleva la voz, ¿no? Y inclusive se termina imponiendo una decisión. Entonces, efectivamente, pues alguien que llegue de manera externa, ¿no? Fuera de la carga emocional que bien menciona Conce, creo que es una muy buena oportunidad, muy buena práctica para establecer ahí, porque si no se da ese caso, no se discute estos temas de la mesa de cocina al Consejo de Administración, y no se discuten ahí los temas formalmente para establecer qué comportamientos, qué conductas se desean en el entorno familiar, incluyendo a los fundadores, puede ser la esposa que sea fundadora y su esposo, el que participa de manera esporádica en el negocio o viceversa. Si estos no se dieran, viene nuestro tercer caso, que la verdad es que sí quisiera tocarlo en esta ocasión. Ya estamos muy cerca del tiempo que
queremos robarles y les robamos un pedacito más de tiempo, porque nuestro siguiente caso tiene que ver con el impacto del divorcio en la sobrevivencia familiar, ¿no? Que este es otro gran tema recurrente, frecuente, y bueno, yo creo que sin duda ya tomó aquí como varias aristas, porque durante el periodo de la cuarentena, los que sobrevivieron juntos vamos por muy buen camino empresas, pero también hay muchas empresas, muchas familias que en este momento pues no se establecieron reglas, pues el encierro y las dinámicas nuevas nos puso en un entorno de no necesariamente supervivencia, ¿no? Y se ve que le vas a las Chivas, ¿verdad? Bueno, le quise poner aquí un caso muy conocido, ¿no? Donde efectivamente, pues muy relevante, ya operando finalmente, es una relación, una situación muy complicada, de mucho dinero, de inclusive, nuevamente, costo bastante alto para las familias. Este es uno de los temas adicionales que me gustaría tocar en esta ocasión, ¿no? Lo cierto es que pues, un divorcio de entrada pues, afecta la vida rutinaria, cambia todo, ¿no? Por encima de la propia parte emocional, pues si le sumas el dinero y la empresa, pues viene una complicación mucho mayor. Tenemos que ser realistas en que, bueno, hay casos muy bonitos de muchos años de convivencia, pero también es cierto que la estadística nos dice que el 50% de todos nosotros vamos a tener un divorcio o vamos a tener más de una pareja, ¿no? La verdad es que es algo que no podemos simplemente ocultar. Y cuando hacemos el negocio en familia, pues tenemos que dejar condiciones claras de relación como socios. ¿Sí? Y yo lo que los invito es que, bueno, aquí hay dos clases de, déjenme llamarle así, divorcio. Hay el divorcio legal y hay el divorcio emocional. Sí, ese es el peor. ¿Verdad? Hay el divorcio emocional. Sí. El divorcio emocional es aquel que no es claro, ¿no? Que nos estamos peleando todo el tiempo, ¿sí? Pero no nos queremos separar porque, pues, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir mis hijos? De que no nos podemos entender, ¿no? Y ese divorcio, y qué bueno que lo dice José, ese divorcio nos lleva al encontronazo directo, constante, y todo mundo se da cuenta. No queremos que nadie se dé cuenta, pero todo mundo se da cuenta. Y verdaderamente le pega al negocio terriblemente, porque llegas al negocio y dices, mi marido dijo esto, pues para fregarlo voy en contra. O viceversa, ¿no? ¿Sí? Y inclusive empezamos a agarrar, estos son tus cuates, estos son mis cuates, ¿no? Entonces, en realidad, necesitamos entender, y miren, qué bueno que nos llevemos bien ahorita. Dejemos las bases claras por si alguna vez no nos llevamos bien. ¿Sí? Dejemos bases claras que nos permitan convivir como socios. Porque es nuestro patrimonio del que vamos a vivir los dos cuando seamos viejitos. Bueno, Dios quiera lleguemos a la vejez, ¿no? Bueno, ya estamos bien viejitos, pero yo me acuerdo que cuando yo era chiquito decía 60 años, decía, qué viejo es este hombre, ¿verdad? Qué bárbaro. Y ahorita que tengo 60 años digo, oye, qué bárbaro, qué joven me veo. La perspectiva cambia radicalmente, ¿no? Pero bueno, esto sucede y yo creo que tenemos efectivamente que estar preparados para el divorcio, aunque no lleguemos al divorcio. Tenemos que asegurar que el negocio sea institucional, fíjense, institucional a pesar incluso de mi propio matrimonio. Y hasta para cuidar a mis hijos y el patrimonio de mis hijos. ¿Qué pasa si me divorcio? Y aquel hombre, aquella mujer con la que yo la quería toda la vida, de repente llega un tercero que la engaña, que no hay muchos, ¿verdad? Por cierto, que engañan, ¿no? Y que le quiere quitar su patrimonio y que de repente se quiere poner en la mesa de consejo. Y que al ratito le dice, oye, mi vidita, me das estas facultades y me las autorizas, y le quita su patrimonio, su 50%.
eres hermosísima, ¿no? Te adoro, quiero vivir contigo toda la vida, fírmame estos documentos. Y le quiero decir, yo tengo casos hoy que estoy resolviendo eso. Sí. Tengo casos hoy que el cliente que le dije, oye, haz un fideicomiso para que te protejas. No, yo adoro a mi mujercita hermosa, nunca me va a hacer nada. Lo dejó en la calle. Hoy. Porque no solamente mujeres son las lastimadas, sino los hombres igual, ¿eh? Sí, o sea, hay mujercitas muy abusadas, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de si eres o no eres abusado. El tema es, hagamos todo para que esto no suceda. Y si sucede, nos separamos, no pase nada, el negocio siga subsistiendo. De hecho, el instrumento que permite todo esto y que platica todo esto es el protocolo familiar, ¿no? Ahí es donde se establecen qué conductas, qué situaciones, y justo, por muy doloroso que sea, que ese es, yo creo que la parte que nos tenemos que preparar todos, es doloroso hablar de una situación que no quieres tener, pero la tienes que hablar precisamente para anticiparte a esto que estadísticamente nos ha lastimado tanto a hombres como mujeres en una empresa familiar, ¿no? Fíjate que a veces dicen por ahí, oye, yo me casé por bienes separados, no tengo problema. Bueno, perdonen que te los diga. Después de 6 años, dice la ley, estés con concubina, concubino, estés casado por lo que estés casado, los bienes que estamos conviviendo, con los que estamos trabajando, nos pertenecen en alguna parte a cada uno. Si yo heredo y me caso por bienes separados, yo debía haber casado, cuando me casé, levantar un inventario y evaluar los bienes con los que me separé, con los que me casé. Porque ese es el valor, pero cuando después de 6 años, esa empresita que yo tenía que heredé de mi papá, pues ya no es la empresita, ya es un super emporio. Entonces, la diferencia entre lo que valía la empresa cuando yo me casé por bienes separados y lo que vale hoy, esa diferencia le pertenece el 50% a mi mujer. Entonces, si queremos proteger en beneficio de mis hijos, como bien dice Clara, a lo mejor tengo que hacer un fideicomiso de control accionario. ¿Sí? Ahorita ya hagan un fideicomiso de control accionario. Y les digo otra cosa, por favor, por lo que más quieran, aquellos que tengan bienes, patrimonio, háganlo este año. Porque si no lo hacen este año, el próximo año van a pagar el 40% de sus bienes, los que hereden sus bienes. ¿Sí? Ahorita hay una discusión muy clara, si ustedes ven las noticias, entre López Obrador, AMLO y Morena. Morena ha puesto en la mesa de discusión legislativa varias veces y AMLO ha pedido que espere, no ha dicho quítenlo, solo espere, el impuesto sobre herencias y donaciones. El impuesto sobre herencias y donaciones era del 40% cuando entró AMLO y dijo AMLO, en este año les voy a dar una tregua a los empresarios, que por cierto no está tan a gusto con los empresarios, ¿no? Les dio una tregua a los empresarios y ese impuesto lo dejó, lo autorizaron, pero lo dejó con tasa cero. La única manera de que ustedes no paguen es anticipando y viendo la experiencia de otros países que hacen un trust o pagan un seguro para que el seguro pague el impuesto cuando ustedes ya no vivan y sus hijos puedan heredar y recibir el 100% de la herencia, ¿no? O sea, son las dos opciones. O hay otra por ahí que usan otros países desarrollados, muy importante, que ponen todo su patrimonio en una fundación en Suecia, o en Suiza, o en Bulgaria, o en Panamá, y crean una empresa que controla el patrimonio, ¿sí? O sea, también hay otras salidas cuando no te gusta el fideicomiso, ¿sí? Pero tienes que tomar una decisión. La más fácil es el fideicomiso, se hace realmente en un par de semanas, ¿sí? Se hace el protocolo, como tú dices, un protocolo de socios. Acérquense con la gente de acá, por supuesto, se lo hacemos muy rápido. Sí, algunos dirán que el protocolo tarda años, ¿no? Pues sí, cuando no tienes experiencia haciéndolo, por supuesto tarda años, pero no debería tardar más de 4 meses, ¿no? Eso debería ser un protocolo, se firma, se entrega a la fiduciaria, en 2 meses o en 1 mes deberías tener el fideicomiso,
¿Cuándo va a salir esta ley de herencias? Pues se la habían pedido, estaba en la mesa de discusión en junio. Ahorita hay una discusión entre, los nuevos impuestos, ¿no? Entre los nuevos impuestos. AMLO volvió a decir que no metiéramos ahorita los impuestos. Se enojaron las gentes de Morena y entonces hay un tema interno al interior de ellos, ¿no? Porque el momento que se pongan de acuerdo, en ese momento, olvídense, ¿eh? Porque ahorita ya es la ley está ahí, el impuesto está ahí y lo único es aumentar la tasa. O sea, no sé si necesite también sentarse en la mesa y discutirlo otra vez, pero ya el impuesto existe. Es un cambio de tasa nada más. Y creo que eso lo puede hacer el secretario de Hacienda. Wow. ¿No? Entonces, hijos míos, amigos míos, queridísimos, por favor, cuiden ese tema. ¿No? Yo creo que hay que romper la creencia de que el fideicomiso es algo caro. O sea, eso también es lo que sucede. Nosotros estamos haciendo un fideicomiso patrimonial. Ese no está tan caro. Y ese es proteger el patrimonio, ¿no? Ser un fideicomiso patrimonial. Esto que dice Conce tiene totalmente certeza, porque fíjense que antes, por el desconocimiento de nosotros, íbamos con una fiduciaria, y perdón que tome nombres como Banamex o Bancomeros, y yo Conce que muchos años ayudé a Banamex, pero el área fiduciaria cobraba lo que quería. En realidad no había un límite y nos cobraba, cuando veía que teníamos una buena riqueza, nos cobraba un porcentaje sobre lo que estaba en el fideicomiso. Y cobraban una enormidad de dinero. En realidad no tienen por qué cobrar nada, porque no hacen nada. ¿Sí? Y es parte de una relación integral. Hay muchos que son gratis en el caso. Y hay otros que ponemos en comparación y te deben de cobrar entre 40 y 70 mil pesos el hacer el contrato, ¿no? Y después mantenerlo mensualmente te cobran entre 5 mil pesos y 15 o 20 mil, dependiendo, también ahí es dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? 5 mil pesos mensuales son 60 mil pesos al mes. Es el mejor seguro de vida, sobre todo cuando tienes un patrimonio importante. 60 mil pesos al año, ¿sí? Esto, créanme que vale mucho la pena, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos un catálogo de opciones con el que podemos pasárselos a ustedes y esto nos va a ayudar para el divorcio, regresando al tema de hoy, ¿no? ¿Por qué por el divorcio? Porque eso hace protocolo, nos ponemos de acuerdo los socios, las parejas, y decimos, señores, a pesar de que nos separemos, todos nuestros bienes pueden ir a nuestros hijos consanguíneos de manera directa. Ah, sí, pero depende de la voluntad al momento que nos separemos. O sea, no basta con que lo escribamos en el protocolo, tenemos que darle fuerza legal a eso. Y la manera de darle fuerza legal a eso es ponerlo en un fideicomiso. ¿Sí? Eso le da fuerza legal y aunque yo tenga, me desvíe de aquel pacto con mi mujer y me gusten otras damas y me vaya con ellas o ella me engañe con otras personas, pues el patrimonio se va a mantener y evidentemente el beneficio de ese patrimonio, aunque el 50% del usufructo quede para uno y el 50% para el otro, no podemos agarrar las acciones y entregárselas al nuevo novio de mi esposa o yo a la nueva pareja. Definitivamente no, se va a mantener unido por generaciones consanguíneas directas. Si es que esta fue la decisión en el protocolo y en el fideicomiso. ¿Sí? Okay. Esta gran ventaja nos permite, perdón, no, ya estamos sobre el tiempo, estoy interrumpiendo un poquitito. No quisiéramos abusar más, pero si hay alguna pregunta, me encantaría pues cerrar con ustedes informándoles que tenemos nuestra tercera sesión programada para el 6 de noviembre, porque la verdad es que esto se ha puesto muy interesante, muy buena la plática, se nos consume el tiempo muy rápido. Compartirles que quienes nos han acompañado en la primera plática y en esta segunda plática, les haremos llegar ya un certificado de participación, porque lo que queremos es ir fomentando en ustedes esta preparación, información que les sirva y que les llene también pues de backup y de experiencia para fungir el día de mañana como consejeras también de empresas familiares.
Y no sé si alguien quiera hacer una participación de cierre, no invadirles un poquito más su tema. Tania, Leonor, quien nos quisiera compartir su opinión. Gracias, Clarita. Pues bueno, como siempre, enriquecedor todo lo que ustedes han caminado en todos estos años de trabajar con las empresas familiares. Pues yo ahorita es la segunda ocasión que en mi carrera profesional trabajo con empresas familiares y vengo de un mundo corporativo, de un mundo institucional y bueno, soy un híbrido y totalmente de acuerdo como decía la señorita Conce, definitivamente la institucionalización yo creo que es la clave para poder hacer crecer los patrimonios de tantos años de trabajo, de experiencia y de esfuerzo y de corazón de una familia en las generaciones que lleve una empresa. Entonces, sin duda, la aportación clarita de un consejero y un consultor del nivel de ustedes, que tengo el gusto de tener escasos 2 meses de conocerlas, yo creo que es clave también, ¿no? Entonces me quedaría con eso, con institucionalizar y por supuesto de la mano con un asesor así de profesional y con tanta experiencia que separe, como bien comentaban ustedes en la conversación, que separe las emociones familiares y todo el entorno familiar para dar paso a una formalidad y por supuesto a líneas de mando muy claras. Entonces, pues felicidades como siempre y enriquecedor todo lo que nos comparten. Muchas gracias por la invitación y que tengan un excelente día. Gracias, Tania. Gracias. Leonor, ¿cómo viste? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cuál es tu opinión, mi querida Leonor? Pues muy contenta. Quiero celebrar este tipo de espacios y muy en especial a ustedes, Guillermo. En verdad que es tan relevante que si el 85% de las empresas en nuestro país tiene esta necesidad de institucionalizarse y de consejos de terceros, pues porque somos empresas familiares, la mayoría, pues que se abran estos espacios de profesionalización me parece el paso adecuado, porque entonces el mercado lo necesita como primer punto. Pero segundo, porque nos permite prepararnos a todas aquellas mujeres que queremos ser parte de esa colaboración con las empresas, que queremos aportar nuestra experiencia y pues bueno, como líder de igualdad e inclusión en Coparmex Nacional, celebro que uno de nuestros principales consejeros, uno de nuestros vicepresidentes más apreciados, esté impulsando a la mujer en su carrera profesional y como consejera y mujeres en empresas familiares, que definitivamente siempre la vamos a tener más difícil por el sesgo, tanto en brecha salarial como en igualdad de oportunidades, en acceso a capacitación, a educación y a nutrición desde niñas. En nuestro país tenemos ese tema que tenemos que paliar y qué bueno que se esté realizando ahora. Así que muy contenta de participar en lo que yo pueda colaborar y Coparmex también a través de comisión del tema de igualdad e inclusión. Encantados de estar con ustedes y felicito a cada una de las que estamos tomando este taller. El interés empieza por educarnos y creo que ese es el paso adecuado. Muchísimas felicidades a todas y a ti también, Guillermo y Clara. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Leonor, por acompañarnos. Sí, Leonor efectivamente es nuestra presidenta de inclusión en Coparmex, que como saben, pues realmente lo necesita México, ¿no? Y totalmente, yo soy también un admirador de mi querida Leonor, joven, de mucho entusiasmo, con ideas precisas, claras. Qué bueno que nos acompaña Leonor. Y por supuesto, aquí hay manera de ayudar a incluir otras gentes que puedan estar con nosotros, sobre todo las mujeres. Este es Action Women. Realmente ha habido varios eventos en donde definitivamente no tengo nada que decir, ¿no? Aquí siempre tenemos consejeras, consejeros que ya están participando. Eventualmente me gustaría que ustedes mismas fueran las que compartieran muchas de sus experiencias, que tienen mucho que compartir, ¿no? Gracias, Conce, por estar con nosotros. Conce tiene una empresa muy bonita en Mazatlán, bueno, a nivel nacional, que ha crecido, seguramente han visto nuestro señor Frogs por todos lados. Bueno, pues es producto de la creatividad de Conce y su marido, su ex marido, que en su momento entre los dos llevaron el negocio. Bueno, siguen siendo consejeros y accionistas. Ese es el caso del divorcio llevado a buen fin.
Llevado a buen fin. La verdad es que Conce y su marido son gente, los dos de primera y muy profesionales y bien institucionalizado y con una familia bellísima que no padeció por esto, sino que incluso tomaron oportunidades. Hoy ellos están participando ya en la organización. Así es que, pues muchas felicidades, Conce, y gracias por acompañarnos. Pues nuevamente muchas gracias. Para consultar los servicios de ACAD, incluyendo el protocolo familiar, fideicomiso, nos pueden buscar directamente en nuestra página de internet. Bueno, estamos obviamente a través de Action Woman viendo. Nuestros boletines los pueden descargar también directamente de nuestra página de internet y por ahí ya vi que tomamos algunos correos electrónicos para hacerles llegar también de manera periódica información que estamos generando. Y bueno, nuevamente reiterarles la invitación para el 6 de noviembre a las 9:30. Hoy nos quedamos con un tema preparado, pero pues no sin antes decirles que es relevante. Es justamente la negación e inequidad con mujeres, ¿no? La discriminación con mujeres en este tema es el siguiente caso. Tenemos un caso más, que es la administración de riesgos familiares y medios hermanos, también como socios de negocio. Entonces, son otros 3 casos bien interesantes. Si hay alguno que les gustara conocer, que vayamos abordando en nuestra siguiente sesión, pues también, por favor, Esto lo están haciendo bimestral. Sí, así es, bimestral. Bimestralmente. Y bueno, pues ya llevamos por aquí una serie de reuniones. Y también, si ustedes consideran pues sí, que lo podemos hacer más frecuente. Sí, es que te digan si necesitan algo más frecuente, pues yo creo que es importante no soltar. No soltarlos. Son 30. Digo, al paso que vas, te vas a llevar 2 años, ¿verdad? ¿No? Es para ir digiriendo, pero igual abierta a que nos platiquen ustedes la frecuencia y disponibilidad. Yo creo que sí, y vale la pena tal vez hacer un WhatsApp de todo el grupo para mandarles ahí el libro, estarles mandando detalle de los casos, ¿no? Y pues que estemos en contacto. Buenísimo. Entonces, lo que ellas necesiten, ¿vale? Pues muchas gracias nuevamente a todas. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar compartiendo este escenario. Gracias. Que Dios las bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Como dice Conce, de corazón a corazón. Sí, de corazón a corazón, amigo. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Igualmente para todos. Muchas gracias. Diana. Gracias. Gracias por todo, ¿eh? Pati, gracias. Viviana, muchas gracias. Cuídate. Hilda, me dio gusto verte. Florentina, un abrazo. Gracias igualmente. Saludos para todos. Gracias. Gracias. Hilda. Lorena, muchas gracias. Alejandra, que estés bien. Hasta luego. Cuídate. Pati. Gracias, realmente. Me encantó la sesión, ¿eh? Gracias, Alejandra. Un beso. Muy dinámica e interesante. Gracias. Dale, cuídate. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy con ustedes. Me encantaría continuar. Gracias, Con muchísimo Laura. gusto. Te tomamos en cuenta, te subimos a la lista. ¿Tienes por ahí un WhatsApp? Ya tenemos un grupo, los voy a ir incluyendo a las que se han ido incorporando. Ya estoy inscrita. Muchas gracias. Gracias.